a partir de esa revelación mi vida, que pueda entender mis caminos, que pueda vivir a Cristo en mi corazón en esta mañana. Todos estamos invitados a la mesa, todos estamos invitados a oír la palabra del Señor que hoy va a ser predicada, pero será un mensaje más. Estamos tan acostumbrados a escuchar muchos mensajes, ¿no? Y a lo mejor podría ser internet y teléfono. Pero la palabra de Dios es distinta. La palabra de Dios trae luz a tu vida. Levanta tu mano y di: yo quiero oír palabra de Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo me ministre por su palabra. Bajo toda barrera. Quito de mi cuerpo todo cansancio, toda distracción, todo lo que no pertenece a este momento. Señor, tomo autoridad para oír tu palabra y pido que tu palabra seguramente vendrá con la autoridad de lo alto, porque tú unges a aquellos que proclaman tu palabra. Unge, Señor, a la predicadora de esta mañana con tu unción, con tu frescura, y unge nuestras vidas para oírla con humildad, con sencillez, con apertura de corazón. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Declara: voy a oír palabra de Dios, voy a recibir palabra de vida en esta mañana. Voy a cargo de la ministra Eva. Que Dios te bendiga y te use con un gran aplauso. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermosa presencia de Dios. Nos desarma del corazón cuando alabamos, cuando adoramos, como decía Macarena. Sentimos que Dios está obrando en medio nuestro, en medio de nuestras vidas. A mí es tremendo, ¿no? A veces algunos coros, cómo pueden llegar a lo más profundo del corazón. De alguna manera formateados a sacar ventaja de las situaciones, porque tal vez esta forma en la que se desarrolla la vida, la civilización, tiene por ahí eso de la jungla, ¿no? La supervivencia del más fuerte, ¿no? Hoy podemos hablarlo en términos también del más fuerte emocionalmente, del más fuerte económicamente, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor nos enseña en su palabra, y como los varones compartían en su encuentro, que en la debilidad Él se perfecciona y se glorifica en la de nuestro. Amén. Qué maravilloso es saber que aquel que el mundo llama frágil, porque Jesús vino con un reino que, por supuesto, el mundo judío esperaba un reino político, un reino que los liberara del imperio romano. Sin embargo, el reino de que Jesús ofrecía era el reino del amor y de la paz. No fue entendido hace mucho tiempo, no es entendido en medio de este tiempo. Amén. Yamila compartía también unas promesas cuando fue el encuentro de mujeres, y a mí me salía que aquello que el mundo llama débil, ¿sí?, es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Qué lindo que el Señor nos hable. Y el pastor, cuando oraba para pasar a la palabra oraba acerca de la vista, ¿no? Que Dios abra nuestra vista, pero nuestra vista espiritual, nuestra vista es todo, es una vista integral. Y la prédica se basa de eso, ¿sí? Yo le había puesto: la diferencia está en la visión. La diferencia está en cómo miremos las cosas. Amén. O sea, una misma cosa, una misma situación vista por diferentes personas, ¿sí?, nos pueden dar distintas conclusiones. Nos pasa a veces cuando vieron que hay un accidente y llaman testigos. Cada uno vio desde su perspectiva. Yo siempre recuerdo cuando Martín tuvo un accidente. Pedro dormía, nunca vio el accidente, estaba ahí atrás del auto, pero no lo vio. Pero claro, al escuchar al padre hablar, él tenía una versión del accidente. No había sido testigo él, pero él tenía una versión, ¿sí? Y nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo. Y si bien cada uno va a tener una diferente experiencia,
de la vivencia, de lo que vamos haciendo, porque cada vida es única, es irrepetible, y es maravilloso que sea así. Amén. Cuando usted entra a esta iglesia ve personalidades absolutamente distintas. Y entonces nos tenemos que poner felices, amén, de que seamos todos diferentes, cada uno con su carácter, con su temperamento, porque a todos nos usa el Señor, a cada uno con su potencialidad, amén. Eso es maravilloso. A veces pretendemos entrar a las iglesias y que todos sean iguales, que todos se comporten, que a nadie se le escape unas malas palabras, no, eso no existe, no existe, ¿sí? Existe una espiritualidad real, una búsqueda real de la presencia de Dios, y en eso somos muy, muy fieles en demostrar eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Entonces yo pensaba en estos días que también por ahí uno empieza a evaluar, en mi caso, en mi trayectoria académica hasta la mitad del año, empezamos a evaluar los proyectos que hemos soñado en Dios para la comunidad, para este barrio, para cada uno de los grupos. Y lo que evaluemos va a depender de cómo miramos, de cómo está nuestra visión. Y estos días que yo preparaba este mensaje me pasaba querer enhebrar una aguja y no poder hacerlo. Y dolerme el corazón de que ya no lo puedo hacer. Y uno empieza a buscar la agujita más grande, el ojo de la aguja más grande, como para poder, o pide ayuda al hijo, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo maravilloso en lo espiritual y en la visión de Dios? Que esa visión se agudiza con el paso del tiempo. No es como esta, que por el paso del tiempo, por el uso también, tanto a veces, tanto leer, tanto hacer cosas, se va deteriorando, ¿sí? La visión espiritual, la visión en Dios, la visión del reino, si estamos en una búsqueda y en un crecimiento, se va agudizando, se va mejorando, vamos viendo mejor el propósito de Dios, vamos viendo mejor hacia dónde apunta el Señor, la misión de esta iglesia y la misión de cada uno de nosotros. Y entonces esto me llevó a pensar en cuando van a espiar la tierra prometida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahora lo vamos a estar compartiendo? Pero siempre yo tengo una cosa, yo leo y digo, los 10 que dieron el informe, no sé, lo dieron bien el informe, porque según lo que les pedían, humanamente el informe lo dieron bien, y ahora lo vamos a estar viendo. Yo les voy a invitar, vamos a leer una parte porque en realidad el libro de Números, en el capítulo 13 y en el 14, desarrolla toda la historia, ¿sí?, de cuando ellos van a mirar la tierra prometida. Para entender esto, para que todos entendamos. El pueblo de Israel había salido de Egipto, donde había estado muchísimos años cautivo del reino egipcio, ¿sí? Muchísimo. El Señor los libera a través de su mover y de un mover tremendo, ¿sí? Hubo un clamor del pueblo. Cuando se dieron cuenta que no querían ser más esclavos, empezaron a clamar. Y como Dios es fiel, respondió, ¿sí? Y entonces empieza a intervenir lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene en ese momento? A ver, ayúdenme en la historia bíblica. ¿Qué es lo que empieza a pasar en Egipto? Las plagas. No una. 10 plagas. Cada vez en aumento. Y cada plaga atacaba directo el corazón del reino de Egipto. Lo atacaba económicamente, políticamente, porque cada vez el faraón iba viéndose deteriorado en su poder y en su gobernabilidad, ¿sí? Y también en sus creencias, ¿sí? Acuérdense en que ellos creían en el dios Ra, ¿sí? Que el sol tenía que ver con esa protección y ese cuidado, y ellos de noche no hacían determinadas cosas, y una de las plagas fue la plaga de tinieblas, ¿sí? De noche. Tremendo lo que pasaba. Y después, por supuesto, atacó la vida del primogénito también del faraón. O sea, no fueron hechos pequeños los que sucedieron, fueron grandes hechos. Y después tenían por delante un pequeño problema. Solo un pequeño problema para atravesar. ¿Cuál era?
el mar y el desierto. O sea, dos problemas, el mar y el desierto. Y así todo, Dios abrió el mar. Amén. Por supuesto que la generación donde está Josué y Caleb no es 100% la generación que había salido, o sea, todos los que habían salido de ahí, porque el pueblo siempre caía en murmuración, siempre caía en no confiar en Dios, ¿sí? Pero Josué es el primero que dice que hay que repetir cada parte de la historia para no olvidarse. Les dice, átalas, repítelas, no te las olvides nunca. ¿Por qué? Porque había una necesidad de recordar constantemente lo que Dios había hecho. Quiere decir que si esta generación sabía todo lo que el Señor había hecho, amén, lo sabía perfectamente. Ahora estamos en un tiempo de la historia distinto. Ya habían llegado a la tierra prometida. Había otro pequeño problema, que la tierra estaba habitada. ¿Sí? Si queremos más o menos ver bien cuando uno compra un terreno, resulta que el terreno ya tiene dueño. Bien, muy actual de nuestro tiempo. Bueno, imagínense en que Israel llega a la tierra prometida, a Canaán, pero había un pueblo en aquel lugar. Y entonces Aarón y Moisés los mandan a 12 personas representando las 12 tribus de Israel para que ellos vayan a espiar cómo estaba la tierra, ¿sí? ¿Y qué les dicen? Fíjense cómo es el lugar, cómo es la tierra, cómo se maneja, y fíjense cómo es la gente, les dijo. O sea, Moisés sabía, fíjense cómo es la gente. Entonces, tenían unas indicaciones de lo que tenían que mirar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Estoy haciendo un resumen para que entendamos a estos 12 espías, ¿sí? Entonces, cuando ellos vuelven con ese informe, ¿qué es lo que vieron? ¿Sí? Y yo quiero compartirlo con ustedes, ¿sí? Números, capítulo 13, versículo 25. Yo tengo una versión actual, así que si alguno tiene la Reina Valera, lo va a encontrar un poquito diferente. ¿Lo han encontrado? Números 13, versículo 25. Este tiene por subtítulo el informe de los exploradores. Dice, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de la tierra. Y este fue el informe. Preste mucha atención al informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Y aquí puedes ver sus frutos. ¿Saben cómo trajeron los frutos? Como por ejemplo un racimo de uvas, dice que entre 2 hombres tenían que cargarlo. ¿Sí? Así que eran los frutos, realmente, ¿sí? Pero el pueblo que allí estaba, que allí habita, es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos amaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev y los hititas, jebuseos y amorreos viven en las montañas y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río. ¿Sí? O sea, no era un solo pueblo, eran varios, ¿sí? Y dice, y Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Yo cuando lo escucho a Caleb me meto en el personaje y digo, 10 de ellos diciendo no. Hay frutos muy buenos, ¿eh? La verdad, la tierra es fructífera, pero la gente que habita allí, pero las ciudades que allí hay, están fortificadas y también habían descendientes de gigantes, dicen, eran comunidades grandotas, ¿sí?
Y entonces Caleb los hizo callar. Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos, parecemos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros, decían ellos. No habían charlado, ellos habían ido a espiar. Pero ya estaba acá adelantándose cómo los otros los veían a ellos, los percibían a ellos. ¿Sí? Hasta aquí, para que nosotros entendamos el contexto. Yo cuando leía y veía en el capítulo anterior, entiendo que el informe, ¿sí?, humanamente estaba correcto, ¿sí? Estaba correcto. Los otros habían dicho lo que se les había pedido. Informen qué es lo que ven. Y acá es donde vamos a empezar a distinguir lo primero. El informe va a depender del espíritu de cada uno. ¿Se entiende? El informe va a depender del espíritu. Cuando ustedes leen después el desenlace de la historia, ¿sí?, solo 2 de los espías, de los exploradores, quedaron con vida, porque eran los que habían entendido lo que habían ido a hacer. Entonces, ¿y a mí qué me pasaba cuando yo leía esta historia? No sé por qué inmediatamente me llevaba a pensar en el corazón de un fariseo. El fariseo creía que estaba bien lo que estaba haciendo. Estaba preservando la ley de Dios. Estaban cumpliendo y haciendo que los otros cumplieran. Es más, tomaban más tiempo en hacer que el otro cumpliera que lo que ellos cumplían la ley de Dios. Pero esto no se hace, no se sale, le decían a Jesús, no se sale en día de reposo, no se puede hablar con mujeres, no hay que hablar cuando una mujer está en el periodo y vos sanaste a uno. O sea, un montón de cosas. Parecía una visión correcta de lo que ellos creían que debían preservar. Y entonces es aquí donde nosotros, como cristianos, en este tiempo, tenemos que empezar a pensar cuál es el espíritu que Dios pretende encontrar en nosotros. Aparentemente el de los 10 era un espíritu correcto, habían dicho lo que habían visto. El problema es que habían mirado humanamente y se habían olvidado todo lo que el Señor había hecho por ellos hasta este preciso instante. ¿Podemos juzgarlos a ellos por esta acción? No, porque yo mañana tengo un problema, usted mañana tiene un problema y estamos llorando diciendo: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? ¿Es así? Porque olvidamos lo que el Señor hizo hoy. Ya mañana lo olvidé. Por eso lo que en mí tiene que formarse, la visión lo que forma en mí es un espíritu correcto. Es un espíritu que mira lo que el hombre no ve. Dice 2 de Corintios 5:7, nosotros no andamos por vista, nosotros caminamos en fe. Amén. No andamos, si yo me guío por lo que veo un montón de problemas, hermanos. Por donde mire usted hoy en día, en este tiempo que nos toca transitar, vamos a ver problemas, vamos a ver obstáculos. Así que hay un tema de que tenemos que empezar a revisar nuestra visión. Y entonces el Espíritu Santo también me llevaba a algo que hemos compartido en este tiempo también. Es cuando Dios, ¿sí?, estaba eligiendo al rey. ¿Qué pasó? Humanamente se buscaba al más grandote, al que estaba haciendo tareas tal vez más relacionadas con la guerra, ¿sí? Pero el Señor dijo: no mire su parecer, no, y amo este pasaje, escúchelo, no mire su estatura, mira el corazón, porque es lo que yo miro. Amén.
Y ese fue el rey que Dios eligió para Israel. Entonces, nosotros nunca podemos solo confiarnos de lo que estamos viendo. Ahora, esto no se trata solo para el tema de la conquista, para el tema de algún proyecto, de algún sueño que tenemos por realizar. A veces se trata de cómo vemos a los demás. No, y esa es la oveja perdida. No, y esa persona no vale la pena. Ya no cambia más. Y cuando dicen esas cosas, a mí me lleva más el corazón de Jesús, porque Él vino por lo perdido. Amén. Él vino por lo que el mundo despreció. Él vino por lo que el mundo no ama. Por eso Él vino. Hacia ellos como iglesia, nosotros vamos. Amén. Quiere decir que en este tiempo donde nosotros estamos viendo tantas injusticias, entonces ahí tenemos que ir. Esa es nuestra dirección como iglesia. Amén. Cuando la Biblia nos habla de lo perdido, es para que nosotros lo amemos, pero para que nosotros accionemos. Amén. Cuando una persona se equivoca, díganme en cuántas manos tiene extendida para que se levante. Ni hablar dentro de nuestras comunidades cristianas. Las manos se extienden para señalar, nunca para levantar. Amén. Por eso nuestra visión tiene que cambiar. Amén. Tiene que cambiar. Pero eso cambia cuando desde la profundidad de nuestro corazón empiezan a cambiar nuestros valores, empiezan a cambiar nuestros conceptos. Cuando uno empieza a pensar con el corazón de Dios, no tiene ni idea lo ilimitado del poder de Dios en medio de nuestras vidas, pero también en medio de lo que queremos transformar. Entonces, cuando nosotros estemos ante situaciones, y pensaba también, con quienes había estado nuestro Señor. Pensaba en esa expresión que le dice a Zaqueo: Zaqueo, vení, bajate. Dejá de mirarme desde allá lejos. Es necesario que yo esté con vos en tu casa. Amén. Nadie quería comer con Zaqueo, hermanos. Nadie quería un saqueo de amigo. Nadie. Pero Jesús le dijo que quería estar con él en su casa. Alguien miró a Zaqueo, no con ojos de un traidor a su tierra, a su nacionalidad. Así eran vistos los publicanos, los que cobraban impuestos para el Imperio Romano. Eran traidores a su patria. Nadie quería, y no solo eso, sino que eran corruptos. Por eso Él hace esa reparación y dice: lo que yo he robado, lo voy a devolver. Y lo iba a multiplicar lo que había sacado. O sea, que no solo había cobrado impuestos, se había quedado con lo que no le correspondía. ¿Sí? Y usted puede ver en el caminar de Jesús a todos aquellos que el mundo no veía. Si hay algo que Jesús nos mostró en esta vida, es que nosotros no podemos caminar con estos ojos. Porque juzgamos a la gente, juzgamos las familias que se manejan de otra manera. No conocemos historias, pero tenemos una opinión formada. Amén. Entonces, cuando uno mira a estos espías, yo a veces me veía tan reflejada. Hace poco creo que hablaba con Raki y le decía: yo no sé si estoy más grande, me estoy volviendo intolerante. 2 días después que le conté eso a Raki, el Señor ya me retó. Y dice: podés tener muchos errores, menos ser intolerante, porque mi corazón no tiene nada de intolerante. Amén. Pero qué bueno es que estemos con un corazón dispuesto a crecer, a escucharlo, a no olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ellos olvidaron rápidamente que había un mar que se había abierto delante de ellos. ¿Era normal tener miedo por lo que habían visto? Sí, era normal. Habían visto la adversidad misma. Muy buenos frutos, sí. Pero iba a ser difícil. Y un pueblo que no era un pueblo guerrero,
Era un pueblo que se iba a convertir en guerrero a partir de este momento. Amén. Pero ¿sabe lo que tiene implícito la palabra conquista? Conquista tiene que ver con obtener algo, conseguir algo de acuerdo a determinados planes o estrategias que se van a emplear. ¿Entiende? Es más que la guerra. Tiene que ver con evaluar. El tema es que si ellos evaluaban sus fuerzas, ya estaban perdidos. Pero como ellos tenían al Dios de Israel de su parte, y Caleb lo sabía perfectamente, y Josué también, ¿sí? Su mirada era completamente distinta. Ahora, como yo les decía, el problema es que nosotros no podemos elegir cómo miramos. O sea, hay una forma en que tenemos que empezar a mirar la vida, y esa es la manera de Cristo. O sea, no es que esta situación la voy a ver a la manera de Cristo y esta otra la voy a evaluar de otra manera. No. Tengo la mirada de Cristo, tengo el corazón de Cristo, miro como Cristo en todo momento de la vida. No elijo, no selecciono, si no, no es el corazón de Cristo. No lo es. Cuando hago prejuicios, cuando tengo algún gesto aún de discriminación, no estoy teniendo el corazón de Cristo. Entonces, cuando uno tiene que empezar a evaluar cómo estoy mirando, es una revisión profunda de nuestro corazón, hermanos. Porque toda nuestra vida se vuelve así. Yo, bueno, no sé, porque me están grabando. Hay una de las cátedras que siempre me salgo, tengo que salir orando porque es tan pesimista la cátedra. Tan pesimista, no se puede hacer nada por el mundo. Y yo salgo orando y digo, Señor, por favor, llévate todo pensamiento ajeno a tu presencia, porque yo creo en un Dios que transforma, que cambia las vidas, que cambia situaciones, que restaura familias, que restaura vidas que están en adicciones, amén. Que le da una familia. Yo tengo un esposo que estaba en situación de calle. ¿Cómo no voy a creer que Dios cambia y nos da una vida nueva? Amén. Pero depende cómo elijamos mirar. Amén. Esto es una decisión profunda en este tiempo para la iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos a mirar las situaciones por las que nos toca atravesar? Los problemas hoy en día son gigantes, son Goliat. Es más, podríamos empezar a ponerle distintos nombres de gigantes. Son Goliat. Amén. Pero si yo voy a la Biblia, Goliat cayó y Goliat se murió. Amén. No hubo quien detuviera el corazón de David. David lo vio como lo que era. Amo la palabra. A mí siempre me gustan las versiones actuales, pero incircunciso suene como tiene que sonar, con la fuerza que tiene que sonar, ¿verdad? Vieron que a nosotros nos gusta la fuerza de las palabras. Y cuando Goliat lo vio, no vio el gigante. Vio a alguien que estaba desafiando al pueblo de Israel. Vio a alguien que tenía la caradurez de salir a desafiarlos. Amén. Y él se enfrentó y Goliat cayó. Porque depende cómo miremos, hermanos. No estoy diciendo que esto es fácil, porque es un cambio profundo en nuestras vidas. Es un cambio profundo cuando estamos pasando las situaciones que pasamos. Amén. Siempre me enoja mucho, y a veces lo hemos hablado con el pastor, cuando por ahí personas hablan desde tal vez desde un lugar hasta obsceno, desde tener todo, pero exigirle al otro que cambie, que todo se puede lograr, sí, y uno por ahí aún desde la pobreza puede decir, y un poco fácil para vos lo que estás pidiendo, ¿verdad? No, somos una iglesia realista, amén, pero poderosa en fe. Tenemos que empezar a mirar y a caminar como miraba Caleb y Josué. Amén. Solo así conquistaremos nuestros problemas y serán derrotados. Solo así alcanzaremos los sueños. Hay territorios que tenemos que habitar y como hemos visto los gigantes, no nos estamos animando. Amén.
Como hemos visto, las dificultades no nos estamos animando, iglesia. A mí me gusta cantar cuando me encuentro ante eso que tengo que lograr. Yo misma canto: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Amén? Si nosotros pudiéramos ver la presencia de Dios caminando como poderoso gigante, amén, nuestra visión empezaría a cambiar. Ahora fíjense en que si yo empiezo a mirar con mis ojos humanos, me pasa lo que le pasa a los exploradores. Nosotros éramos como langostas y ellos nos veían como langostas. Así nos sentimos, insignificantes. Cuando el Señor nos dice: ya gané la batalla, ya la gané en la cruz del Calvario. Hay una persona, hay un ser, hay un Dios que dio todo lo que se podía dar por vos y por mí. Amén. Dio todo. Él es la muestra de que en Él tendremos todas las cosas. Amén. Pero es imprescindible que nosotros hoy renunciemos a una mirada que no pertenece a Él. Y yo sé que acá cada uno va a ver, porque esto es individual en este sentido. Yo quiero que hoy empieces a mirar cuál es la tierra que pensás que no vas a poder conquistar. Que ya la evaluaste, fuiste, la revisaste, fuiste a espiarla. Decís: Señor, esto no me lo vas a devolver. Señor, esto no lo voy a poder volver a tener. No lo voy a poder vivir. Un sueño, un proyecto, una decisión. Amén. Pero como hoy vamos a cambiar nuestra mirada, nuestra visión, vamos a salir con el espíritu de Caleb. Vamos, vamos, que los vamos a vencer. Enseguida, ni siquiera se puso a explicar, no había explicaciones, Caleb. No había explicaciones, No, enseguida. Nosotros los vamos a vencer. Bajemos ahora mismo, decía Caleb. Ya él ni siquiera quería pensar una estrategia. Bajemos ahora mismo. Amén. Yo los invito en este tiempo. Amén. Como también yo les repetía este pasaje en Corintios. Nosotros no andamos por vista. Amén. No andamos por vista. Nosotros nos movemos en fe, iglesia. Nos movemos en fe, familia. Cuando el otro día evaluábamos parte del proyecto de los niños, pensábamos que antes no había niños en esta iglesia. Y nosotros empezamos a soñar una pastoral de niños cuando no habían casi ni 2, 3. ¿Sí? Y estaban chiquititos, todavía no crecían. ¿Sí? Y hoy tenemos una pastoral. Hoy hay una pastoral que cobija a las mujeres, a los adolescentes, a nuestros hombres que también necesitan ese tiempo. Miren si no vamos a soñar en Dios. Miren si no vamos a salir a conquistar lo que el Señor nos ha llamado. Ahora yo sé que la dificultad por la que estamos atravesando es grande. Parece que no hay salida, pero no la había cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo. No la había cuando tuvieron que cruzar el Jordán. Amén. Pero ambos se abrieron ante la orden de nuestro Señor. Y este es un tiempo donde Dios nos abre camino, hermanos. Va a abrir caminos en lo laboral, va a abrir caminos en lo económico, va a abrir caminos en las relaciones, en nuestras familias, en donde nosotros nos movamos, hermanos. Él va a abrir caminos. No tiene que ver con una motivación que yo les quiero dar. Yo les quiero transmitir una convicción de que Dios va a hacer, porque Él lo prometió, Él lo hará. Amén, iglesia. Yo les invito a que ustedes se pongan de pie. Y vamos a estar orando. Amén. Y cuando yo pensaba en cómo se habían sentido estos 10 espías o exploradores que se sintieron tan insignificantes, yo pensaba en sus corazones, que se sintieron tan chiquititos. Sí, el autoconcepto, como nos enseñaba Yanni en el encuentro. No te sientas así. No dejes que nada de este mundo te deje de hacer sentir que sos especial para Dios.
que hay alguien que te ama profundamente, que hay amigos, familias que van a estar para contenerte cuando te caes. Y por favor, iglesia, seamos la iglesia que cobija, seamos la iglesia que abraza, nunca seamos la iglesia que señala. No nos podemos permitir como iglesia señalar a nadie, porque podemos ser nosotros los próximos en equivocarnos, hermanos. Y lo que hemos recibido, si lo que dimos vamos a recibir. Yo quiero levantar, hermanos, yo quiero levantar gente. Yo quiero que entiendan que cualquiera se equivoca. Amén. Cualquiera. Pero el Padre amoroso sale todos los días, cabecea y señala: ahí está mi hijo amado. Volvió. Pero empecemos a mirar distinto. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias porque tú caminas en medio nuestro en esta reunión. Padre, queremos ser Josué y Caleb, Señor amado. Sé que las dificultades son grandes. Sé que a veces los gigantes se presentan como fracaso, se presentan como heridas, se presentan aún en medio del odio, Señor Jesús, y pensamos que no vamos a poder avanzar, que no vamos a poder conquistar. Señor, muchas veces las situaciones económicas nos rodean de tal manera, Señor, que pensamos que no hay salida, Padre. Pero hoy en tu nombre queremos renovar nuestra mirada, queremos renovar nuestra visión, Señor amado. Queremos ver lo que tú ves, Señor amado. Así como un día nos miraste con amor profundo, Señor. Como dice tu palabra, con amor eterno te he amado. No nos podemos olvidar nunca de que tu mirada de amor nos va a cambiar hacia nosotros, Señor. Por eso cambia nuestra manera de ver, para que así cambie nuestra manera de vivir, Señor amado. Para que seamos una iglesia que abraza